Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandó y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo, a la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. En este capítulo de Memoria Viva, Patrimonio Recuperado, el profesor de Historia e investigador Walter Maidana nos llevará al pasado para conocer una extraña y particular historia que nos atrapará. En esta oportunidad lo escucharemos hablar sobre el llamado falansterio de Juan José Durandó. Esta misteriosa comunidad utópica con tintes de falansterio y de familisterio que se desarrolló muy cerquita de Colón, más precisamente en Colonia Hugues, hacia fines del siglo XIX, y que dio mucho que hablar a la sociedad del momento. Una población cerrada de autogestión que tuvo su escuela propia, banda de música, moneda, gran producción agrícola, industrial y ciertos conflictos con la iglesia por sus prácticas espiritistas. Los invito a que juntos transitemos este puente hacia el pasado. Esto que nos va a ocupar, el tema de hoy, tiene que ver con el llamado falansterio de Juan José Durandó, y justamente fue nuestro primer trabajo en ese momento en coautoría con Ariel Besón, un profesor y amigo. En aquel momento editamos en 1999 nuestro primer trabajo y fue editado en sucesivas oportunidades. Hoy lleva ya la 4ª edición. Fue justamente en la 2ª edición decidimos incorporar un video, un pequeño CD en el cual pudiera la gente ver cuáles eran la edificación y algo de material que teníamos, fotos, documentación y demás, para que se hiciera un poco más gráfico y entendiera qué es lo que quedaba ahí. En esta nueva edición, la 4ª que hicimos en el 2019, le agregamos fotos a color, o sea que se puede ver más a ciencia cierta qué es lo que contiene aquel mítico establecimiento llamado falansterio. Y decía que en aquel 2006 nos planteábamos una interrogante al inicio de ese video. Decíamos algo así: ¿qué fue aquella experiencia? ¿Fue verdaderamente un ensayo del socialismo utópico? ¿Era el sueño de una sociedad ideal? ¿Fue verdaderamente un falansterio?
Esto y algunos de otros interrogantes los vamos a plantear acá a lo largo de esta presentación. Y por supuesto esto es larguísimo, hay mucha investigación de muchos años y de alguna manera esto pretende ser algo acotado. Para dar un marco histórico, político, tenemos que hablar, para dar un poco de conocimiento, en qué momento nos estamos instalando. Tenemos que decir ya algo sabido, que la colonia de San José fue fundada el 2 de julio de 1857 por colonos provenientes de Italia, de Suiza y de Francia. Aquellos primeros 530 colonos llegaron como un primer contingente, pero fueron distintas y sucesivas oleadas a lo largo de los años, mayormente en el 60, pero continuaron a lo largo de toda la historia en nuestro Entre Ríos. La colonia de San José fue la primera colonia en Entre Ríos, la primera colonia agrícola y la segunda del país. Anteriormente, por unos pocos meses antes, había sido en Esperanza, en la localidad de Santa Fe, en Esperanza, la primera. Con necesidad de de exportar todos los productos que había en la colonia de San José, se funda una ciudad-puerto, que justamente va a ser Colón, un 2 de abril de 1863. Y ya para ir entrando más en tema, justamente 11 años más tarde de aquella fundación, llega el líder de esta comunidad, don Juan José Durandó, llega a estas tierras vía Montevideo hasta nuestras tierras acá en Colón, justamente en casa de uno de sus primos, Juan Luis Villú, muy cerquita de 1 de Mayo, Colonia Hugues. Él se va a desarrollar en todo ese momento. Llega en 1874 y quizás por casualidad también es la fecha en que nuestro administrador de la colonia, don Alejo Peiret, abandona estas tierras en ese momento para irse a Buenos Aires. Y también cabe destacar que el general Urquiza ya era fallecido, ya estaba muerto en 1870, por lo tanto encontrábamos no solamente Europa, un lugar donde era expulsor de muchos inmigrantes, sino también acá en nuestras tierras. Digamos que en los dos lugares había gran movimiento, reacomodamiento político, económico, problemas sociales y demás que había allá. ¿Quién era Juan José Durandó? Bueno, tenemos que decir que Jean-Joseph Durandó, o Juan José Durandó, fue nacido el 7 de marzo de 1842. Se casa, con el correr del tiempo, con Emma Enriqueta Pitet, que también era suiza, y con ella va a tener 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. Su vida va a ser muy convulsionada, larga, un personaje muy misterioso que vamos a poder descubrir aquí, y a lo largo de toda su trayectoria viaja varias veces hacia Europa trayendo maquinarias, contingentes, otros integrantes, pensamientos, nuevas corrientes, y va a morir en el mismo establecimiento, en este llamado Falansterio, en octubre de 1916, ya iniciado, y va a tener una continuidad un poco más este establecimiento. Tenemos que remontarnos un poco más atrás, varios años antes que don Juan José, y en Francia nace don Charles Fourier, Carlos Fourier, en 1772, y va a fallecer en 1837. Es el iniciador del socialismo utópico, que en realidad basa su doctrina principalmente pensando en la forma de dar soluciones a la sociedad
a la sociedad de ese momento, que tenía muchos cambios. Tenemos que hablar que estaba la revolución industrial, con todos los problemas que habían traído, tal es así como la pérdida de población en los medios rurales, trasladándose hacia las ciudades, o sea, lo que se llama el impacto demográfico, muy afectado por justamente por la supresión de gente en esos lugares, y lo que provoca en las ciudades, alrededor de las fábricas, nuevas viviendas, hogares que se reunían en forma muy hacinada, problemas sociales, de convivencia, junto con eso las largas horas de trabajo que la industrialización había traído, los bajos salarios y también muchas veces mal pago. Todo eso hacía que generara un conflicto que había quienes pensaban darle solución. Don Fourier justamente es uno de esos pensadores y que plantea un lugar distinto, plantea una comunidad quizás un poco cerrada, en un medio rural, con una edificación y varios edificios en su costado que acompañaran toda esta comunidad. En aquel momento, don Fourier, que era matemático, filósofo, un pensador, decide idear una especie de matemática muy particular, muy fourierista, decimos nosotros, en la cual habla de distintas pasiones, 12 pasiones que tiene cada persona, distintas inclinaciones, distintos gustos hacia las tareas que se desarrolla a diario, ya sea de trabajo, de divertimiento, de poder progresar. Entonces él habla de 12 pasiones que combinadas de distintas maneras llegaban a tener 810 variantes de esas pasiones. Al hablar de varones y mujeres decía que necesitaba 810 variantes, hombres y mujeres, lo que hacía un total de 1.620 personas, que eso conformaba una falange, es el nombre que le dio. Por lo tanto, esa falange vivirían en una comunidad unida, todo bajo un mismo techo, o en similares, que se llamaría falansterio. De ahí es que surge esta idea de los falanasterios. Don Charles Fourier va a tener varios seguidores. El que más queremos destacar acá, porque creemos que es el más conveniente, quien más se parece al modelo de Juan José Durandot, es el de don Jean-Baptiste André Godin. Era también uno de los seguidores que, después de muerto en 1837, don Fourier es quien crea los familisterios. Esos familisterios albergaban familias. Por lo tanto, una progresión un tanto más particular de esta comunidad que había pergeñado en su momento Fourier. Los invito a quienes les interesa el tema y que les gusta investigar un poco más, si ponen Familisterio de Guisa en Google, seguramente van a poder ver algunas imágenes de edificios que actualmente se mantienen en pie. O sea, un edificio que actualmente siguió con el paso del tiempo y hasta no hace mucho como una cooperativa. ¿Quién fue don Juan José Durandot y por qué vino a estas tierras? Bueno, según los datos obtenidos y según sus propios registros que tenían en esta comunidad, don Juan José nace en Italia, según eso, en Torino, como decíamos, y va a radicarse en nuestras tierras con su familia el 18 de diciembre de 1888. O sea que del 74 al 88 va a haber un pasar de tiempo trabajando como ladrillero, cortando leña en las islas, produciendo en la zona de Colonia Hugues y sus alrededores, distintos trabajos así en forma manual. Ya en 1887, junto con
la familia Cutel empieza a organizar ese falansterio con las primeras construcciones muy cerquita de Colonia Hugues. O sea que viene con su familia hasta estas tierras ya con los primeros edificios instalados, que en aquel momento la casa más antigua, según tenemos registro, es justamente la fábrica, lo que sería el molino actualmente. Me parece interesante por ahí, con las imágenes que vamos a ir agregando, hablar un poco de cómo era la edificación en ese establecimiento. Una cosa que nos llamó la atención en nuestra investigación, dicen que la entrada a este establecimiento, en su portón principal, tenía un gran cartel que decía algo así: quien quiera que seas tú, respeta mi propiedad. De alguna manera marcaba una presencia, imponía respeto, y tiene mucho que ver con toda justamente su característica de líder y enigmático personaje. Bueno, este establecimiento hoy en día se caracteriza por tener dos edificios que podríamos ser principales, que se mantienen en pie. Tanto lo que corresponde a la parte de la molienda, lo que es el molino, la molienda de harina, como la escuela. Son los dos principales. Pero no solamente tenían eso, y vamos a ir hablando poco a poco. Cuando hablamos de la escuela tenemos que decir que lo consideramos el símbolo por excelencia, justamente porque ahí se ve la continuidad que se pretendía dar a sus ideales, a sus ganas de progreso. Esa escuela se enseñaba escuela de letras, de artes y letras, fue escuela de oficios, y fue don Juan Macera, uno de los principales educadores. También estuvo Durandó, también estuvo su esposa, Emma Pitet, y con el correr del tiempo también Elena Andreassi, que fue una de las escuelas que apenas con 18 años, recién egresada del Colegio de Concepción del Uruguay, va a hacerse cargo también de esa escuela. Hay mucho para hablar de eso, hay inclusive registros que hablan de cómo se hacían las inspecciones, cómo venían a tomarle exámenes a esos alumnos. El diario El Entre Ríos se puede ver muy fácilmente cómo era un examen que se tomaba en aquel momento y cuáles eran las materias que se desarrollaban. Entonces hablaban de las típicas matemáticas, lenguas y demás, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, las mujeres, el tema de costuras, de surcir, de hacer no grandes trabajos suntuosos, sino más bien para el trabajo, poder diseñar y elaborar vestimenta para la labranza de aquel momento, que era lo importante. Lo mismo con respecto a los hombres, o en ese momento los chicos, a quienes se les enseñaba todo lo que tenía que ver con el oficio, el manejo de las herramientas, cómo desarrollar las rotaciones de tierra y demás. Por lo tanto, tenía un sentido, quizás hoy pensando a la distancia, muy inicial a lo que son después las escuelas técnicas o la escuela agrotécnica que se crearán más adelante. El molino donde se realizaban el lugar de las factorías, de la producción de materia prima, justamente era el eje principal porque con 3 plantas, un edificio enorme de 3 plantas, tenía un sótano inclusive, donde tenía una bodega con sus pipas, pipones, bordelesas, todos los elementos para
la obtención y obtener la uva, ya el trapiche, y justamente hacer en esa bodega el reservorio de los lugares más frescos de esta producción. En la parte media había la producción de molino de trigo y también de maíz. Se habla de un gran motor a vapor que era tirado por lo que era la trilladora. Mucho tiempo se habló que la trilladora en el establecimiento fue una de las primeras que hubo en esta colonia. Y sí, es cierto, no fue la primera, pero estuvo entre las primeras 15, 20 seguramente, según registro que pudimos tener, por lo cual no es tan poco importante destacar eso. La molienda la hacían ahí mismo, y en la parte, en un tercer piso, que era más bien como un entrepiso, tenían donde se hacía la producción de fideos, todo el embolsado de harina, y ponían a secar las distintas producciones que hacían con esa elaboración de harina. La casa principal era otro, que ahí podemos decir que habitó la familia de Durandó, y cuando llegan en otro contingente, la familia Macera, que era otro del grupo de élite que conformaba esta comunidad. En el costado de esta casa principal, donde tenía una linda galería amplia, donde se ponía a modo de comedor, y se juntaban ahí justamente a almorzar gran parte de la comunidad. Diferencias que contradicen a los falansterios. Esta comunidad contaba con dos sectores sociales perfectamente marcados. La clase élite, compuesta por Durandó, su señora Emma Pitet, José Cutel, Luis Jatón, Ambrosio Audeman, Pedro y Francisco Macera, mientras que la clase obrera estaba compuesta por el resto de los integrantes de la comunidad. Esa misma diferenciación la encontramos en la alimentación y comedores, donde el tipo de comidas marcaban un menú que se preparaba para cada sector social. Como decíamos, en la casa esa principal teníamos al fondo la cocina, y un gran comedor en la parte principal, una sala de recepciones donde había un gran piano, y en la planta alta, porque era de 2 plantas, se encontraban los dormitorios de las distintas familias. Tenía como característica principal ese edificio tener en su frente, mirando hacia el este, una especie de alero con teja francesa muy destacadas, finas, y como muchas veces nos trae a la memoria, un arquitecto nos decía, ese tipo de construcciones, por lo menos el de la fábrica tanto como el de la casa principal, son más bien tienen más características urbanas que rural, justamente no para estar en un medio rural, sino para hacer construcciones, el tipo de fachada de edificación en una ciudad. Pegado a ese alero de tejas francesas, existe una glorieta hecha totalmente a hierro forjado, con un estilo muy particular. El techo termina en punta, similar a un gazebo o pérgola, donde Durandó y algunos allegados solían sentarse para escuchar valses vieneses de su propia banda de música. Más hacia el sur, encontramos primero la entrada a su jardín privado con un cartel que dice: «Las flores bellas hay que mirarlas, pero no tocarlas». Existían distintas especies y algunas con sus carteles identificatorios. Al lado está la huerta y después la herrería, un cuerpo de baños y duchas.
En esa herrería era donde se producía todo lo que tenía que ver con la parte industrial. Pegadito a esa herrería teníamos un cuerpo de baños. Esta es otra característica que también es más que importante destacar. El sistema de baños, de inodoros, eran con vasinillas, al estilo del típico baño turco, podríamos decir. Y en ese lugar, por ejemplo, encontramos 8 cuerpos de baños, de inodoros. Y pegado a eso, lo que correspondía a las duchas y a la serie también justamente de lavatorios. Este era, decíamos, uno de los baños que teníamos muy cerquita del lugar de trabajo. Había otro cerca de la escuela, otro frente a la fábrica, y algunos que actualmente se mantiene solamente los cimientos, apenas la base de lo que era otra gran parte de lo que era la panadería y el edificio del personal varón que era soltero y que por ahí trabajaba así en forma de changa transitoria, y si no, que todavía no tenía conformada una familia. Otro de los edificios que también es importante destacar, que hoy se mantiene en pie, es el tanque de agua y su respectivo molino que servía de bomba. Es muy particular, es en forma cónica, su base principal con varios metros está hecha en ladrillos, con unos puntales que apoyan y sostienen, y ha hecho permanente ese edificio, este tanque de agua se mantuviera en pie, y arriba un gran tanque a hierro forjado, aproximadamente 10.000 litros debe contener, como reservorio para distribuir en las distintas tareas del establecimiento. Ese tanque de agua tenía un sistema bastante particular. Sabemos que funcionaba de 4 métodos distintos para extraer el agua. Uno por el sistema de molino común y típico de las aspas del típico, como le decían, las margaritas de hierro en su momento, pero este molino al estilo de los Corcorán, que había mucho en Buenos Aires, era metálico, mucho más grande. En este caso era se llamaba molino guanaco, era el nombre, y tiene su marca ahí en su asta allá arriba. Y justamente por el sistema típico de aspirante impelente, hacía el bombeo en las capas más bajas de la tierra y juntaba agua en ese molino. Cuando no había viento suficiente, había pegado a este mismo molino un sistema de malacate de hierro con un engranaje que llevaba la polea justamente hacia este tanque de agua. Ahí hacía el mismo sistema de bombeo y almacenaba agua. Otro sistema, que era también de bomba manual, el más común, con una bomba simple individual, que extraía con un caño a un piletón, todo hecho labrado en piedra, cuadrado, se puede ver horadado su materia prima en forma circular dentro. Ese también era otro de los métodos que tenía. Y si fallaban cualquiera de esos sistemas, había un sistema que sabíamos que era combinado, que trabajaba junto con el de la herrería, pero no sabemos más que eso. Esto se puede ver, los caños galvanizados también, en cañerías que van bajo tierra, desde esos tanques hacia los mismos baños, algunos los edificios principales, y en algunos dormitorios también. Por lo tanto, también esto marca un adelanto de ese momento.
Esta comunidad, como decía, llegó a albergar a más de 100 personas. Nosotros contabilizamos en ese libro de administración alrededor de 120 integrantes. Sabemos que hubo gente que pasó por ahí, que también no está registrada, pero solamente por distintos relatos o documentación adjunta y no en esos libros. Este libro de administración llevaba un control prácticamente estricto de todos los integrantes, cuál era el nombre en forma alfabética de quienes lo integraban, una ficha particular con sus detalles de nacionalidad de cada integrante, quiénes eran sus padres, cuál era su profesión, cuándo había estado en el establecimiento, desde qué momento, si se retiró, cuáles eran los motivos, si tuvo algún inconveniente. Esas son algunas de las características que hacían que, estudiándola, pudiéramos revivir prácticamente a modo de foto qué es lo que pasaba con ciertos personajes particulares. En ese libro de administración también se registraban las economías, algunas invocaciones que se hacían a nivel espiritual, podríamos decir, que después ahondaríamos sobre eso. De acá sacábamos que la producción de trilla es una de las más importantes, que sirvió como permitió crecer económicamente el establecimiento, porque no solamente trabajaban dentro de sus 200 hectáreas, sino también a campos vecinos, cuando por ahí necesitaban producir algo, tenían algún inconveniente, familiares que se enfermaban, como hay casos relatados, unas familias vecinas que Durandó ofrece gratuitamente y en forma de colaboración hacerle la tarea de trilla cuando ya estaba toda la cosecha, y si no la levantaban se perdía toda la producción. De esa manera, en forma muy particular, muy pícara quizás, como describían algunos, les servía para caer bien, para intentar direccionar, invitándolos en un futuro no muy lejano a que sean parte también de su comunidad, incorporando esas tierras a las hectáreas de Durandó y de esta comunidad. Así que la trilla, vemos, hay grandes producciones, no solamente local, como decía, sino también en los alrededores. Otra de las producciones era la vitivinicultura. Trabajaban mucho la viña, no escapaba a lo que pasaban en el resto de las colonias. Esos otros relatos que seguramente también se desarrollarán. Árboles frutales, gran cantidad de árboles frutales que hacían sus sidras, las grapas, que elaboraban licores en forma artesanal. También de los duranos, para no desaprovechar fuera de estación, los hacían secar y hacían los típicos orejones, dulces. Entre esos, membrillo, por nombrar algunos, por supuesto duranos, manzanas. También se habla de nogales, que tenía como muy pocas y algunas contadas excepciones también ha habido en esta colonia. Son los que marcaban como grandes hitos, digamos así, de producción. Por supuesto, lo que era la fábrica y la parte de herrería, porque también se hacían trabajos de arreglo de carruajes, confección de carruajes totalmente hechos desde el inicio. Por ejemplo, se puede constatar ahí en estas actas o en libros copiadores de Colonia Hugues, cuando uno de sus alcaldes le compra, don Alais, alcalde de ese momento, le compra a don Juan José Durandó un sulky, y hacen el relato de que tenía todas sus partes de bronce bien pulidas, sus rayos de ese carruaje también con excelentes construcciones, y bueno, toda la ornamentación que se
salía directamente ya totalmente un producto terminado para vender. Y también se hacían arreglos de todo tipo de maquinarias y nuevas herramientas para vender en la colonia. Entre esos, los plantines, de tanto sean los árboles frutales como de todo lo que sea la producción, se hacían y se vendían y eran publicados también en los periódicos de aquel momento. Se habla de una moneda. Siempre una de las características que teníamos cuando recorríamos la colonia, nos decían tres cosas básicas. Una, ahí había una moneda, ahí eran espiritistas. Quien sabe mucho de esto es don Carlos Contegrán, y lo típico de su muerte, como fue como característica. Respecto a la moneda, tenemos que decir que, si bien es cierto, había una moneda que habían traído la familia Macera de sus campos, de sus territorios cuando tenían allá en Europa, y funcionaban allá en lo que eran unas comunidades cerradas, y se pueden ver también algunas. Tenían en su frente una leyenda de campos de Macera, y al dorso eran de 1 franco, de medio franco, de 5, depende el valor. Pero si hablamos correctamente, tendríamos que decir que son fichas, en realidad, como se utilizaban en establecimientos cerrados. No era la típica moneda donde tiene ciertas características que tiene que tener con respecto a su circulación y demás. Las fichas, igual que hubo en muchos campos, inclusive también aquí en la Argentina, como la típica forestal o en lugares cerrados aquí en Entre Ríos también, donde eran para el pago o contraprestación de su peonada interna. Esas fichas eran gastadas en el mismo establecimiento, en las mismas pulperías, en aquellos momentos. En el establecimiento Durandó no había esto, que también era muy común en otros lugares, nada que tuviera que ver con distracciones como lugares que se pudieran emborrachar y llevar a la perdición a este tipo de comunidad. Había un manejo de moral y muy estricto y de las tareas que se tenían que desarrollar. Por lo tanto, esa moneda, si bien cierto existió, pero pudimos comprobar que no servía para circulante dentro del establecimiento porque de alguna manera no era necesario. Todos los integrantes que conformaban esta comunidad podían vivir ahí, tenían techo, comida, su alojamiento, no les faltaba nada, se producía todo. Era una comunidad de autoabastecimiento, pero no circulaba nada. Y los dividendos, si alguna vez hubo y alguien se retiró y se los entregaron, se sabe que algunas de estas monedas fueron a parar a manos de esas personas, como un Audeman que se termina yendo a Concepción del Uruguay, producto de algunas diferencias que tiene con don Juan José Durandó. Otro libro importante que también pudimos publicar en nuestra segunda edición y de ahí en adelante es el famoso llamado Libro de Oro. En ese Libro de Oro fue un tanto particular, donde se encuentra una gran cantidad de firmas, en el cual lo recibe Durandó como regalo de sus amigos más cercanos, después de algunas series de tareas que se habían desarrollado, como lucha contra la langosta, en aquel momento uno de los problemas más acuciantes que tenía toda la colonia.
En ese libro de oro se le entrega también una medalla. Acá voy a cortar un poquito para leer cómo era el inicio de esa dedicatoria que le dan a don Juan José Durandot. Los que suscriben, en atención a la muestra de obsequiosa diferencia dispensada por vos en la inolvidable fiesta del trabajo, celebrada el día 8 de septiembre del corriente año en la progresista Colonia Hugues, queremos significaros con este álbum en el que veréis estampadas las firmas de vuestros amigos asistentes a dicha fiesta, en cuyo brillante éxito tuvisteis parte tan principal, y os ofrecemos también la medalla que os presentamos como para que podáis ostentarla siempre, no como una condecoración guerrera ganada en los sangrientos campos de batalla, sino lo que es mucho más noble y humano, obtenida como justo galardón en la lucha fecunda de la labor diaria, donde las victorias enaltecen y no dejan a su paso regueros de lágrimas, ni el eco dolorido de ayes lastimeros. Mañana, cuando vuestros copartícipes del triunfo en la pacífica tarea vean brillar en vuestro pecho esta medalla, os saludarán con respeto, como a uno de los vencedores de la ruda jornada del trabajo, y bregarán por alcanzar igual distinción. Bendita emulación que os encargaréis de fomentar. Y termina con las firmas de varios de los integrantes, con una fecha: Uruguay, Colón, San José y Colonia Hugues, que eran los distintos integrantes, noviembre 18 del año 1900. Entre eso, J.P. Barral, Lucilo López son los que se destacan, pero siguen una centena de firmas que cada uno, inclusive con una dedicatoria, va dejando sus augurios, su buen pesar para don Juan José Durandot y familia. Ese libro siguió utilizándose en futuras y sucesivas eventos importantes, destacados, tal es así que es ahí también donde don Enrique Gask, de Concepción del Uruguay, también lo vemos entre los que van a dejar algunos de sus escritos. Y años más tarde, en 1902. Ahí se lo nombra también, escrito en francés en aquel momento, como este libro y esta comunidad, como un familisterio. Eso también marca como un documento, prácticamente podríamos ser relevante, que da ciencia cierta a esta teoría de asemejarse un poco más a los familisterios. Cuando decimos la forma particular de dirigir, tenemos que hablar quizás de la filosofía religiosa que tenía don Juan José. Él tenía, según decía, poderes que te lo hacía conectarse con Dios. Él se concentraba y podía escribir los dictados que le hacía ese Dios, que él lo llamaba Notre Père, nuestro Padre. Y tenía un trato más bien íntimo. Según don Juan José, en su registro, en ese libro de administración que decíamos, don Juan José lo llamaba mi padre, y según relato de Durandot, él lo llamaba mi hijo. Ahí recibía todo tipo de directivas con respecto a la comunidad, que debían producir, cómo debían trabajar, a quienes sancionar, a quienes darle un premio por la tarea desarrollada o alguna inconducta que tenían. Eso quedó registrado. Muchos de esos escritos estaban en francés, por lo tanto tuvimos que traducir al momento de elaborar este trabajo. Y era la manera muy particular que tenía de conectarse y de bajar su información y su directiva. Entonces los fieles siempre se preguntaban por qué
solamente esa conexión la podía tener Durandot y no ellos. Y a raíz de un contratiempo, un problema de salud que tiene don Luis Chatón, de alguna manera grafica eso que podían llegar a tener todos. Y Durandot lo muestra a modo de, podríamos decir, de una parábola, como enseñanza, diciendo que aquello que le había pasado a Chatón, de haber pasado tan mal y que él lo trae de la muerte, justamente porque había estado trabajando en las labores diarias, más bien de cosecha y de siembra, y él estaría preparado para otras cosas, es que se va a enfermar y Durandot lo rescata con un método de curaciones homeopáticas, que era una de sus principales características, y lo rescata de la muerte y de alguna manera le da un nuevo lugar, ya más de selectivo y de dirección junto a él. De este modo, los alienta al resto para que, si llegaban a cierta iluminación, también podían tener acceso a este tipo de privilegios. Tendremos que hablar de cómo encaja esta sociedad un tanto particular en esta comunidad rodeada principalmente con la religión católica. Justamente porque fue uno de los temas que siempre se dijo, que ahí había una gran presencia de personas que practicaban el espiritismo. Nosotros en nuestra investigación pudimos investigar y llegar, entre otros, a don Lázaro Espiuza, en aquel momento, ya cercano a los 90 años, y tenía una gran memoria. A la muerte de don Juan José Durandot, él contaba con 14 años, por lo tanto, sabemos que los relatos no vienen solamente de sus familiares, sino también de su propia vivencia y lo que palpó en aquel momento. Es así que don Lázaro nos contaba de más bien una espiritualidad, porque los espiritistas son las personas que se conectan, decía él, con los espíritus. Y don Juan José hablaba de lo espiritual. De esa manera, y en una forma bastante particular, llegó a llevar adelante el liderazgo de esa comunidad con matices bastante particulares. La Iglesia Católica lo va a perseguir, hay varios y sucesivos sacerdotes, curas, tanto en Colonia Hugues como en Colón, que hacen relatos y cuentan, en nuestro libro lo detallamos pormenorizadamente, entre ellos el cura Vicente Niola, que los perseguía porque decía que en el establecimiento de Juan José Durandot, además de ser espiritista, había muchos chicos en edad de ir a tomar el catecismo, a pasar la comunión, a tomar los bautismos, que no asistían a las iglesias, que trabajaban incluso hasta los domingos, que eran los días de guardar, en lugar de ir a misa. Por lo tanto, elevan a sus respectivos obispados, a sus superiores, esas cartas donde se hablaba de perseguir justamente a Juan José Durandot. Esa va a ser seguramente una de las causas de la decadencia. Tenemos que hablar que el establecimiento funcionó desde aquí en 1887, 1888, en adelante, a lo largo de sucesivos crecimientos de contingente, hasta 1916, fecha en que muere Durandot, pero que tampoco termina ahí. Ya en 1910 había fallecido la mujer de Juan José
Y yo creo que de alguna manera le acepta un golpe muy duro porque era quien también guiaba y era un fuerte apoyo en las decisiones de la comunidad. Y de ahí empieza una serie de traspiés. Anteriormente, en 1904, un juicio que inician algunos de los integrantes inician contra Durandó y su comunidad, que inclusive hasta termina siendo beneficioso para Durandó, pero ahí se habla de los manejos que tenía esa comunidad, muy cerradas internamente, y algunos relataban que eran de alguna manera esclavizados por el líder y su grupo de élite. Esos serían los principales ejes de la decadencia, seguramente. Las persecuciones de la iglesia, la muerte de su mujer, el juicio ese donde se retiran producto de eso varios de los integrantes, y bueno, la muerte de su líder de alguna manera termina siendo un cierre justamente a la estacada final a esa comunidad. En sí siguió un tiempo más. Primero viene uno de sus yernos, don Antonio Ramat, casado con la hija mayor, con Josefina Durandó. Ella era una de las que había nacido en Suiza. Algunos de los 7 hijos que nombré habían nacido en Suiza, otros nacen acá en Argentina, y tuvo descendencia, hoy existen todavía. Y justamente fue don Antonio Ramat con Josefina quienes quedan a cargo de la administración durante un tiempo. Ya habían venido con la muerte de su madre, después cuando don Juan José estaba muy mal, ya unos meses antes, y se quedan un poco tiempo, no más de un año en la comunidad haciendo cargo de todo esto, y seguramente por discrepancias con los integrantes, o vaya a saber bien por qué, se deciden retirar y vuelven nuevamente a Colonia Oker, de donde eran originarios, donde se habían trasladado después de casarse. Se hace cargo en ese momento el chef, ese famoso cocinero, don Luis Chatón, Julio Antonio Adán Chatón, quien ya casado con Teresa Macera, se hace cargo del establecimiento y lleva adelante esta especie de particular dirección de esta comunidad. Cabe destacar que uno de los principales elementos que tenía para curar Durandó era la sugestión, eso es lo que siempre se dijo, y también hay muchos relatos de curaciones, algunas mágicas. El más destacado, conocido en nuestra colonia, y también como hecho significativo en la vida de Durandó, va a ser la cura que va a hacer con su señora, con la que en el futuro va a ser su señora. Don Juan José, tenemos que hablar que había sido iniciado por Madame Goguet, una bruja, cuando era muy joven, que era pastor, trabajaban de pastor de rebaños, de ovejas en la montaña, allá en su valle, en su Suiza natal, y es quien le enseña las curaciones por medio de yuyo, de hierbas, y algunas curaciones milagrosas que tienen que ver con justamente lo espiritual. Ahí va a ser que en los baños de la Bey va a ser muy conocido como el mago de Salván, allá en Suiza, y va a recorrer distintos lugares, llamado, invitado, para hacer
sus prácticas. Por un lado, perseguido por quienes también tenían problemas con la Iglesia Católica y perseguía a este tipo de prácticas, y también por cuestiones políticas. De alguna manera va a ser en ese derrotero de visitar distintos lugares cuando llega a lo que hoy es un restaurante, Los Baños, de allá en Suiza, de aguas termales, donde Durandot, cuando llega, se encuentra con la que va a ser en el futuro su suegra, y le pregunta si en el diálogo que se puede leer tranquilamente en nuestro libro, hace el relato como preguntándole si conocía a Durandot. Durandot, que no revela su identidad, le dice que sí, que lo conocía, que qué necesitaba, y le dice que tiene una hija que está postrada hace años, desde hace un tiempo, y que necesitaba curarla, que le habían visto distintos médicos y que no había manera de encontrarle cura. Entonces él dice que si cree en Dios, le contesta que sí, y dice, bueno, ese que usted pregunta, Durandot, soy yo. Y la invitaba, de alguna manera, a que su hija lo recibiera al mediodía cuando él volviera, porque estábamos hablando de este relato en el transcurso de la mañana temprano. Es así que decide irse a seguir su recorrido y le deja el encargo que tenía que darle de beber un ponche caliente, una copita de vino, que lo bebiera en su nombre y que se iba a reponer. Es así que su madre le hace el relato a doña Emma, en aquel momento la pequeña joven Emma, de la llegada de Durandot, que vaya bebiendo ese relato, que vaya bebiendo ese vino, ese pequeño ponche caliente, y que para mediodía tenía que prepararle la comida. Así es que lo va haciendo poco a poco, va tomando ánimo, primero un poco mareada, después se sienta, se tapa bien con su capita que tenía y termina levantándose, que estaba postrada, le prepara la comida y lo reciben a Juan José Durandot en esa posta que había en aquel momento. El relato continúa, dudan si va a seguir o no esa cura, con el tiempo Durandot le dice que sí, que a lo que ella estaba pensando la respuesta es que sí, que ella va a curarse y va a poder tener hijos, una de las cosas que habían sido recomendados por un montón de médicos, que no iba a poder tener descendencia. Con el correr del tiempo, Durandot termina casándose con ella, y el relato estaba en que aquel que pudiera curarla iba a cobrar el peso de esa chica en oro. Dicen que por aquel momento pesaba 33 kilos, que es lo que fue el padre quien pagó, y siempre está como leyenda que de ahí surgieron los dividendos que va a traer, que va a ser posible que Durandot construya esta comunidad aquí en nuestras tierras. Allá en Suiza tienen que seguir agregando nuevas, más mesas, más bancos, porque a raíz de esa cura mágica comienzan a tener gran cantidad de personas que necesitaban de sus servicios. Otro de los relatos más significativos, como decíamos, es la muerte. Si fue el 3 o el 5 de octubre de 1916 el de Juan José Durandot. Tenemos las dos fechas. En el libro de administración figura el 3 de octubre. Y el 5 de octubre lo encontramos en los registros civiles de
nacionales que de acá de Colón. Por lo tanto hay una diferencia, pero también nos llevó a aquel, como diríamos, testigo presencial que nos relatara con 14 años cómo fue la muerte en 1916. Aquel testigo era don Lázaro Espiusa, que cuentan, como tanta otra gente lo hace en la colonia, que fue paseado una vez muerto en distintos puntos cardinales de sus terrenos, porque decían que al tercer día iba a resucitar. El relato es bastante tragicómico, podríamos decir, y dicen que se lo suele ver sentado arriba de su carruaje, con sombrero, un toscano, sus bigotes anchos, y paseándolo en una y otra noche en los distintos campos de su establecimiento, haciendo una especie de procesión esperando que reviviera. Debe haber sido algo así, porque también hay relato que al segundo o tercer día vienen las autoridades, dicen, y le retiran el cuerpo para recibir su cristiana sepultura. De este modo, de algún modo, cierra un poco también entre los dos registros que tenemos en forma documental de cuál es la fecha de fallecimiento y que fue ahí mismo en el establecimiento por causa que se desconoce. Siempre nos preguntamos si había tenido, dónde está enterrado. Sabemos que está en el cementerio de Colón, el actual, ya que fue trasladado en varias oportunidades, pero donde está el actual. Y en realidad fue puesto en tierra. Como esta comunidad no creía en imágenes ni nada, no hubo ninguna cruz que lo marcara, sino en una fosa común. Y para cerrar, me parece importante destacar que este tipo de construcciones, de difusión que se pretenden hacer, sirven muchísimo para conservar nuestros patrimonios. Esta comunidad es una de las tantas que tenemos en la colonia, y es importante que sea rescatada como un patrimonio histórico, cultural, justamente por ser quizás uno de los únicos que se pueden constatar que tuvo tanta permanencia en el tiempo, esta comunidad basada en el socialismo utópico, y que debería ser de alguna manera puesta en exposición a todo aquel que nos visita. Es más que importante esto, rescatarla de una segura ruina y esperemos que no, pero posible destrucción por el simple paso del tiempo, al no haber ninguna mantención. Algo que tenemos que marcar, me parece muy principalmente, es que esta comunidad no hay registros de que hayan existido, salvando en Europa, justamente, muy pocas acá en Latinoamérica, no muchas subsistieron. Esto es lo único que se podría rescatar y que sea visitado acá en Colonia Hugue, muy cerquita de Colón. Hubo otras, sabemos que hubo otros ensayos o proyectos de ensayo en Montevideo, de la cual nos hemos contactado con la gente de arquitectura para poder hacernos de esa documentación, de otro ingeniero italiano. Lo mismo que en Santa Catarina, en el sur de Brasil, haciendo un paralelismo, digamos, cercano a lo que es a la altura de Misiones, del lado de Brasil. También había construcciones hoy ganadas por la selva, que hoy no se mantienen en pie. Por eso mismo decimos que esto debería ser revalorizado y
y puesto en valor para futuras generaciones. Creo que es una deuda que nos tenemos como entrerrianos, como argentinos, y justamente poder mostrar con orgullo este desarrollo de autogestión que fue el inicio de las cooperativas, de las distintas maneras de pensar en forma comunitaria.